Muy buenas noches, estimados colegas, estimados amigos. Es un gusto para este grupo de trabajo, Buró Jurídico Investigador, y para el mío propio, maestro José Miguel González Sánchez, darles la más cordial bienvenida a esta plática más de este ciclo de conferencias, de pláticas que llamamos Jurisconsultus Noctem, abordando el día de hoy el tema de la copropiedad y el régimen de propiedad en condominio. Es un tema y por eso hemos decidido platicar un poco acerca del mismo el día de hoy, que se encuentra sujeto a diversos mitos y realidades y que siempre resulta conveniente el que nosotros platiquemos y aclaremos algunas situaciones que se presentan precisamente en base a estos dos conceptos. Para tal efecto, primeramente, debemos decir nosotros que la copropiedad es un derecho real derivado del propio derecho real de propiedad y que se refiere precisamente a ese derecho, esa interacción que va a haber de manera directa entre el sujeto y la cosa o el bien. A diferencia de lo que son los derechos personales, los derechos de carácter familiar o cualquier otra parte dentro del derecho civil. Hablamos entonces de derechos reales. Primeramente, entonces resulta conveniente que nosotros hablemos del derecho real de propiedad como ese derecho de carácter absoluto, ese derecho de carácter exclusivo, por el cual el titular del mismo va a poder usar, disfrutar y sobre todo disponer de un bien dentro de los límites que la propia ley establezca. Y en ese sentido, al hablar nosotros de esta concepción del derecho real de propiedad que deriva directamente tanto de la concepción romano-canónica como también del derecho español, hablar ahora de lo que es el derecho real de copropiedad como una derivación de este derecho de propiedad. ¿A qué nos referimos nosotros con ello? Si yo, por ejemplo, soy titular único del derecho real de propiedad y aquí sí quisiera enfocarme específicamente a lo que son bienes inmuebles, significaría que ese derecho pleno, ese derecho absoluto, ese derecho de carácter de tutela pública que yo estoy llevando a cabo, pues lo hago de manera exclusiva, de manera única. Y me refiero aquí en concreto para hablar sobre todo de esta última facultad que es la disposición del bien, de que el mismo esté inscrito en el registro público de la propiedad o su institución equivalente, ya que en cada entidad federativa se denomina de distintas formas a lo que de manera general siempre se ha conocido como registro público de la propiedad, que esté inscrito a mi favor y que por lo tanto, y al no haber gravámenes que fluctúen, que graviten sobre el mismo, pueda yo usarlo, pueda yo disfrutarlo, pueda yo disponer de él de forma exclusiva. Es decir, está inscrito a mi nombre, soy el único propietario, no estoy casado bajo el régimen de sociedad conyugal y por lo tanto esa libre disposición es mía. A partir de ello, ¿cómo se presenta el derecho real de copropiedad? De acuerdo a lo que establecen los distintos códigos civiles de las entidades federativas y en particular el Código Civil Federal, pues hablamos nosotros de que por copropiedad entendemos nosotros a un derecho real por el cual un bien forma parte, de manera, vamos a establecer nosotros, conjunta, pro indiviso, a dos o más personas. Ese bien, en lugar de ser propiedad exclusiva de una persona, pertenece pro indiviso
y por partes iguales a dos o más personas. Y así entonces se conforma la copropiedad. Puede ser respecto de un derecho, puede ser respecto de un bien cuando éste pertenece pro indiviso y por partes iguales o aún bajo distintos porcentajes de copropiedad a dos o a más personas. Vamos a especificar para tratar de entenderlo y comentar algunos de los mitos que surgen precisamente a partir de ello. ¿Puedo yo ser titular exclusivo del derecho real de propiedad? Vuelvo al caso planteado, un inmueble inscrito en la institución registral a mi favor de manera exclusiva y sin que gravite ningún tipo de restricción de dominio, como pudiera ser cualquier tipo de gravamen, anotación de demanda de alimentos, aviso preventivo, en fin, algo que restringiera esa disposición respecto del bien. Bien, pero pudiera darse el caso de que si estoy casado por sociedad conyugal, el bien se adquiere con posterioridad a la celebración del matrimonio y no existe alguna capitulación que se haya celebrado junto con el matrimonio al respecto. Este estaría entonces formando parte de una copropiedad entre mi esposa y su servidor. Pudiera haber otro caso más, que a lo mejor junto con mis hermanos yo pudiera ser coheredero, coadjudicatario de un bien. Pensemos que la más hereditaria en un juicio sucesorio es de un bien inmueble, exclusivamente de un bien inmueble, y que este bien inmueble fue señalado en testamento por herencia o por legado a favor de tres hermanos, vamos a suponer tres sobrinos del autor de la sucesión. Somos coherederos, posteriormente coadjudicatarios, una vez que haya ya una sentencia de adjudicación y terminaremos por ser copropietarios. Y pudiéramos tener así varios ejemplos. Sin embargo, lo que muchas veces resulta confuso para algunas personas es lo siguiente. Es que vamos a vender o antes de vender, mejor dicho, antes de vender, vamos a dividir el predio. Somos tres hermanos, vamos a dividirlo en tres partes y así cada uno va a tener la libre disposición de parte de la superficie del predio materia de la copropiedad. Bien, eso sucede muchas veces de hecho, pero cuando queremos obtener una autorización de subdivisión de predio, nos dice la Autoridad Administrativa de Desarrollo Urbano, ya sea municipal o ya sea de la Ciudad de México, que no contamos con la superficie necesaria o con los metros frontales con salida hacia la calle necesarios para que se pueda autorizar una subdivisión. Es decir, si la subdivisión se autoriza pensando que este lote es el lote 20 de la manzana 10 y hablamos de tres partes, de aquí estarían surgiendo el lote 20A, el lote 20B y el lote 20C. Pero si es un predio cuya superficie en metros cuadrados es de 120 metros cuadrados y su salida frontal a la calle es de 9 metros lineales, pues en ningún lugar nos van a autorizar una subdivisión. Si este predio, en cambio, fuera a lo mejor de 800 metros cuadrados, 1000 metros cuadrados, quizás sí se pudiera dar la subdivisión. Otra situación más. Pensemos en la sociedad conyugal que se ha venido comentando y que pretendiéramos, a lo mejor a través ya de una cuestión conflictiva con nuestra cónyuge, decir, ¿sabes qué? Vamos a dividir la casa, la mitad para ti, la mitad para mí, o como consecuencia de la disolución del vínculo matrimonial, eso no es posible.
Ambos son propietarios de un 50%, pero no significa que el marido tenga la parte izquierda y la señora la parte derecha. O en el caso de los hermanos coadjudicatarios, que uno tenga el ángulo superior izquierdo, el otro tenga el ángulo inferior derecho y el otro la parte central. No. En el caso del matrimonio, ambos son copropietarios a un 50%, sin que esto signifique alguna parte específica. En el caso de los hermanos, son copropietarios a un 33.33%, pero sin que esto signifique tampoco que sea una parte específica del bien. Importante resulta entonces aclarar ello porque mucha gente confunde. Quien autoriza subdivisiones no es la autoridad judicial, es la autoridad administrativa y para ello se toman como base los planes de desarrollo urbano municipales o estatales o bien, en el caso de la Ciudad de México, los del propio gobierno de dicha ciudad capital. Hecho nosotros este comentario, es que, y a partir de que hemos denominado nuestra plática de hoy como copropiedad y el régimen de propiedad en condominio, quisiéramos entrar y abordar el tema a partir precisamente del planteamiento que se ha realizado. Vamos a suponer que los coadjudicatarios en una sucesión no son tres hermanos, son siete hermanos. Y pensemos en un predio de 200 metros cuadrados. Vamos a ponerle un poquito más, 400 metros cuadrados. Y son siete coadjudicatarios. Nunca nos autorizarían a nivel administrativo una subdivisión de la que resultaren siete lotes resultantes. En ningún lugar sería posible ello. Es que quisiéramos tener independencia, quisiéramos establecer una parte exclusiva para cada uno de los siete coherederos, coadjudicatarios, hoy copropietarios. Ahí resultaría más importante, más interesante, pensar en un régimen de propiedad en condominio, estableciéndose la propiedad en común de todo lo que es ese condominio, estableciendo unidades de propiedad privativa. Vamos a suponer que aquí el proyecto consiste en construir un edificio y en ese edificio va a haber siete departamentos, de tal forma de que cada uno de estos copropietarios hermanos tenga su propio departamento. Eso sí sería posible en esta superficie que estamos comentando de 400 metros cuadrados. No la subdivisión, no podemos subdividir, pero si nosotros constituimos un régimen de propiedad en condominio, vamos a crear siete unidades de propiedad privativa o exclusiva, que son estos siete departamentos que hemos comentado. Y a partir de ello, a partir de la constitución del régimen de propiedad en condominio, se van a establecer, además de estas siete unidades de propiedad privativa, lo que van a ser los porcentajes de copropiedad o de proindiviso de lo que son las áreas comunes que conforman el condominio. Es decir, vamos a tener el departamento uno, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Bien. Pero pues tenemos nosotros la vía de acceso de la calle hacia el edificio. Vamos a tener pasillo, vamos a tener escaleras, vamos a tener el área del tinaco, el área del tanque de gas si es que es estacionario, lo cual sucede cada vez menos. Y esto va a significar o nos va a llevar a establecer porcentajes de proindiviso. Somos entonces propietarios de manera exclusiva, cada uno de los siete hermanos, de nuestro departamento.
pero vamos a ser copropietarios respecto de estas áreas comunes. ¿Cómo se va a constituir el régimen de propiedad en condominio? Este se va a constituir mediante escritura pública ante notario, donde se va a delimitar a través de un proyecto arquitectónico, un proyecto ejecutivo, cuáles van a ser en superficie y en características esas unidades de propiedad privativa, que aquí serían los 7 departamentos, y cuáles van a ser las áreas comunes. Y a partir de estas áreas comunes, determinar el porcentaje de proindiviso que corresponde a cada condominio. Se hace entonces ante notario, la constitución se eleva a escritura pública y se va a inscribir en el registro público de la propiedad, estableciéndose un folio real electrónico para cada una de las 7 unidades de propiedad privativa. Bien, este es un caso. Los 7 hermanos que no se quieren desprender del inmueble, que desean cierta privacidad, pero que el predio no les da para una subdivisión. Entonces, vamos a crear mejor un régimen de propiedad en condominio. Este caso, en realidad, estimados amigos, resulta poco común. ¿Qué sí sería lo más común? El fenómeno de crecimiento urbano que se viene presentando cada vez más en distintas ciudades, no solo de nuestro país, sino a nivel mundial. Cuando estos centros urbanos, cuando estas áreas urbanas ya no pueden crecer tan fácil de manera horizontal, pues ahora se vuelve necesario el crecer de manera vertical. Y en aquellas colonias, y aquí quiero referirme, pues sobre todo a la Ciudad de México, a la ciudad de Guadalajara, a la ciudad de Monterrey, Puebla, León, Morelia, quizá, como de las ciudades más grandes que hay en nuestro país, si ya no es posible crecer a lo ancho, ahora vamos a tener que crecer a lo alto. Y entonces la oferta de vivienda para la población se da en esas colonias tradicionales, pues comprando lotes como los había antes de 300, 400 metros cuadrados, en donde solamente había una casa grande, amplia, a lo mejor hasta de estilo, para derruirla y construir ahora departamentos, 1, 2, 3 torres de departamentos. Y entonces, pues crear esas áreas de propiedad privativa y esos porcentajes de copropiedad. Entonces, así entendemos nosotros al régimen de propiedad en condominio precisamente como esto que se está comentando. Áreas privativas con independencia funcional, porcentajes de proindiviso respecto de las áreas comunes y un área de salida independiente hacia la calle común a todos estos condóminos. Bien, se da entonces la oferta de vivienda. Encontramos nosotros muchos lugares en donde no se han construido las torres de departamentos, pero ya hay una caseta de ventas, ya hay letreros, mantas por todos lados. Aquí se van a construir las torres del olvido, Torre A, Torre B y Torre C. En esas casetas debe estar a la vista del público interesado el régimen de propiedad en condominio, el plano o lo que es el proyecto ejecutivo, la maqueta, todo ello para entonces, y en cumplimiento a la Ley Federal de Protección al Consumidor, pues yo como parte interesada pueda conocer de manera directa qué es lo que pretendo adquirir. Ahí está la gran utilidad del régimen de propiedad en condominio.
Pudo haber llamado la atención en lo que aquí estoy señalando, el que yo haya señalado que todavía no está el edificio, pero ya está constituido el régimen de propiedad en condominio. Este se constituye antes de que se empiecen a vender las unidades de propiedad privativa. Bien, ¿por qué? Porque esta constitución ante notario público va a establecer esas áreas, tanto de propiedad exclusiva como las de uso común, va a establecer superficie y va a establecer derechos y obligaciones para los futuros condóminos. Bien. Se lleva a cabo la construcción, se concluye la construcción, se hace la entrega de cada una de las propiedades, de las unidades de propiedad privativa o exclusiva a los compradores, a los adquirentes. Una vez entregada la última, se hace entrega de la administración del condominio que venía ejerciendo el constructor o desarrollador para que ahora ya sean los condóminos quienes tomen la administración del condominio y quienes también pues apliquen el reglamento a través de su asamblea condominal. Sé que desde ahí, sé que a partir de este comentario, estimados amigos, pueden surgir varias situaciones. La primera, es que en nuestro país no sabemos vivir en comunidad. Es que eso que se comenta que suena muy bonito no se cumple con facilidad en la realidad. ¿Por qué? Porque siempre va a haber el vecino renuente, el condómino renuente, el que no paga cuotas, el que cuelga su ropa en las áreas de uso común o aquel que de manera arbitraria uno de los jardines del condominio ya lo destruyó para estacionar su vehículo ahí y cuando se le ha ido a reclamar, él ha dicho, pues saben que yo no voy a quitar mi vehículo y háganle como quieran. Y como el señor mide 1,95 de estatura y además es físico-culturista, toda la gente le tiene miedo. Bien. Surge sobre todo o se da el desarrollo de esta propiedad condominal a partir de este fenómeno, la escasez de vivienda priorizando nuevas formas de adquirir la misma. Se dan entonces los condominios que pueden ser, de acuerdo a su tipo, verticales, como lo hemos comentado ahorita. Horizontales, también encontramos condominios horizontales donde son a lo mejor 7, 8, 10, 15, 20 casitas independientes, pero sujetas al régimen de propiedad en condominio, o bien pueden ser estos mixtos, donde hay tanto condominio vertical como condominio horizontal. ¿Qué usos podemos darle al condominio? El más común, el uso habitacional. Se van a vender 20 departamentos distribuidos en 2 torres. Ese es nuestro programa o plan ejecutivo. Y lanzamos a la venta cada una de estas unidades de propiedad privativa o exclusiva. Pero también existe el condominio de carácter comercial. Ahí lo que se van a tener son locales comerciales o aquel que se presenta en parques industriales en donde cada uno de los propietarios de bodegas, de plantas, son condóminos por conformar todo ello un régimen de propiedad en condominio. Y puede darse también que en base a ese uso se dé a nivel mixto. Encontramos lugares donde lo mismo está la torre con departamentos habitacionales y en la planta baja locales de carácter comercial. Todo esto entonces puede presentarse
a partir de esta necesidad, de estas necesidades que nosotros hemos venido destacando. Bien, ¿qué debemos nosotros de comentar al respecto ahora referente a lo que es su regulación legal? Tanto el derecho real de copropiedad, el de propiedad, el de copropiedad y en este caso el régimen de propiedad en condominio, tiene su base legal en cada uno de los códigos civiles de las entidades federativas, lo mismo que en el Código Civil Federal. A partir de ello, cada entidad federativa tiene su ley condominal. Por ejemplo, la Ciudad de México tiene su ley de propiedad en condominio de inmuebles para la Ciudad de México. Se tiene también en cada entidad federativa el código, la ley condominal y el reglamento a la ley condominal. Esa es la base legal. ¿Qué se va a presentar respecto a la situación conflictiva? Algo que no se puede descartar, porque efectivamente nos cuesta trabajo vivir en comunidad. Nos gusta imponer nuestra regla, pero difícilmente acatamos las reglas comunes. Y una de esas reglas comunes es pagar la cuota condominal. Otra de ellas, pues respetar el reglamento, no hacer escándalo y si voy a hacer una fiesta hasta cierto horario. En fin, son muchas las reglas. La base es el Código Civil, la ley de propiedad en condominio, el reglamento a la ley de propiedad en condominio. En caso de conflicto entre condóminos, existe una instancia de carácter administrativa bajo la forma de procuraduría que a nivel local va a regular los diversos conflictos que pudieran presentarse. En la Ciudad de México se llama Procuraduría Social, en el Estado de México, Procuraduría del Condómino, y así va recibiendo distintos nombres en cada una de las entidades federativas. Nos ofrece esta Procuraduría servicios de asesoría, servicios también de apoyo en la constitución del régimen de propiedad en condominio, en la elaboración del reglamento condominal, en la convocatoria para asamblea, en la elaboración de actas de asamblea. Son muchas las atribuciones de estas procuradurías. Podemos pedir asesoría. Vamos a registrar también ante esta Procuraduría a nuestro condominio, a los integrantes de la asamblea condominal, que son todos los condóminos, y en este caso a lo que van a ser los administradores del condominio, partiendo de la base que los administradores pueden ser los mismos condóminos o la asamblea condominal decidir transferir esta administración a una administradora de carácter externo para que ésta lleve a cabo todo lo referente a la administración condominal. Los administradores también deberán inscribirse ante esta Procuraduría Social, deberán asistir a los programas de capacitación que de manera permanente ofrecen todas estas procuradurías condominales para llevar a cabo de la mejor manera posible toda esta administración. Es así como funciona. Insisto nuevamente en el planteamiento. Estamos hablando de derechos reales. La propiedad es un derecho real de manera exclusiva, de manera permanente, porque me permite usar, disfrutar y disponer de un bien. En el derecho real de copropiedad,
Este derecho se comparte entre dos o más personas. Y a partir de la propiedad y de la copropiedad surge el régimen de propiedad en condominio, por el cual se crean unidades de propiedad privativa o exclusiva en los condominios habitacionales. Esto se dará sobre los departamentos o casas que se venden al público. En lo que se refiere a los condominios comerciales respecto de los locales y en los de carácter industrial respecto de las naves industriales que conformen un parque constituido bajo el régimen de propiedad en condominio. Bien. Respecto también vamos a tener nosotros el condominio vertical, el condominio horizontal y el condominio mixto. Es importante aquí verdaderamente el concientizar a la gente. ¿Cuántas veces en esos eternos pleitos que se dan entre condóminos no existe una frase muy coloquial, no se presenta una frase muy coloquial que dice, pues si no te parece, cómprate tu casa? Bien, ¿qué más se quisiera, creo yo, en toda la gente que comprar su casa aparte? A veces ya no es posible, es demasiado caro o ya no hay en dónde y por lo tanto se tiene que optar por esta opción condominal, habitacional, comercial o industrial, de manera vertical, de manera horizontal, de manera mixta. ¿Qué hay que tomar en cuenta? Lo voy a particularizar. De esa torre de 10 departamentos, yo soy el propietario del departamento 5. Bien, yo soy el propietario. Compré el departamento 5. En mi escritura se establece, se particulariza ese departamento 5. ¿Cuál es su superficie? ¿Cuáles son sus medidas y colindancias? Todo esto que conforma mi propiedad exclusiva. Pero al mismo tiempo se establece también el porcentaje de proindiviso que voy a tener respecto de las áreas comunes. Pasillos, escaleras, cajón de escalera, estacionamiento, base de tinaco, base del gas estacionario, a lo mejor la caseta que hay de ingreso al condominio, etcétera, etcétera. Así se va a establecer y mi escritura obviamente se va a inscribir en el registro público de la propiedad y se le asignará un folio real electrónico. Situaciones que pueden presentarse. Quiero yo vender mi departamento. Bien, no debo correr un derecho del tanto porque estoy vendiendo un bien de propiedad exclusiva. La persona que me compre el departamento lo va a adquirir junto con el porcentaje de proindiviso. Ese es un primer caso. Ya sea que yo lo vende, la enajenación va a consistir en una venta, o ya sea que a mi fallecimiento forme parte de mi sucesión. Quienes vayan a ser los adjudicatarios del bien, como mis herederos o como mis legatarios, adquieren el departamento y también el porcentaje de proindiviso. Que quiero capitalizarme, decido hipotecar mi departamento. Bien. Hipoteco esta unidad de propiedad exclusiva, pero también incluye el porcentaje de proindiviso. No significa que esto vaya a afectar a los demás condóminos, eso lo quiero dejar muy en claro. Pero como el porcentaje de proindiviso es inherente a mi unidad de propiedad exclusiva, quedan hipotecados los dos. O
a partir de un adeudo que yo tenga, pensemos en un caso muy específico, derivado de un título de crédito, un pagaré. El acreedor me embarga el departamento en un juicio ejecutivo mercantil. Junto con el embargo del departamento va el embargo del porcentaje de proindiviso. No porque eso, insisto, vaya a perjudicar a los condóminos, no, no les perjudica. Si ese departamento que me embargaron sale a remate, quien resulte ser el postor adjudicatario de ese bien como consecuencia de la almoneda pública que se lleve a cabo ante un juez, entonces se adjudica la unidad de propiedad exclusiva, que es el departamento 5, junto con los porcentajes de proindiviso que se derivan del mismo. Hay que tenerlo entonces en mente. Hay que tener en mente, y para los amigos que viven en régimen de propiedad en condominio, cerciorarnos si nuestro condominio está registrado en la Procuraduría Condominal de nuestra entidad federativa o no lo está. Si no lo está, hay que registrarlo. Hay que registrar a nuestra administradora, sea que la conformen los propios condóminos, sea que se preste a través de una administradora externa. Estos administradores deberán de capacitarse en los cursos que ofrezca esta Procuraduría Condominal. En caso de conflicto, podemos acudir a la Procuraduría Condominal, que en la Ciudad de México se llama Procuraduría Social. Podemos optar tanto por la instancia conciliatoria que ofrece esta Procuraduría o incluso someternos a su arbitraje. En caso de que no haya ese sometimiento o que no haya solución al conflicto, entonces pues será ya competencia de los jueces de lo civil el llevar a cabo esta resolución de controversia. Tengamos en mente también que ante todas estas opciones, pues se acaba este supuesto que yo señalaba, el del condómino prepotente, el que ya destruyó el jardín por estacionar ahí su vehículo, o el de la señora que tiende su ropa en los pasillos, estorbando incluso el paso, o el condómino moroso que debe 14 meses de cuota condominal y que abiertamente ya nos dijo, pues, ¿qué creen? No voy a pagar y háganle como quieran. Existe el camino para ello. Y también verdaderamente, y no perdamos de vista ello, pues debemos también contemplar nuestra disposición para buscar la mejor de las armonías posibles si vivimos en un condominio o, como se dice coloquialmente, tratar de llevar la fiesta en paz con los demás condóminos, aun cuando, pues, esto pudiera resultar difícil. Muchas gracias de verdad, estimados amigos, por habernos acompañado a esta plática del día de hoy, que espero sea productiva, porque insisto, el tema condominal da mucho para la plática. ¿En qué se da la copropiedad? Pues en las áreas de uso común. ¿En qué se da el derecho real de propiedad de manera exclusiva? En las unidades de propiedad privativa. Y todo esto, pues bajo lo que son los derechos reales. Muchas gracias a todos, que tengan una excelente noche, y si hubiera alguna duda o algún comentario, quedo con muchísimo gusto a sus órdenes. Muchas gracias, maestro José Miguel. Quien tenga una duda en este momento están abiertos los micrófonos. Por favor, pueden abrirlo.
Si alguien tiene una pregunta, por favor puede abrir micrófono en este momento para realizarla. Gracias. Maestro, buenas noches. Muy buenas Adelante. noches, a sus órdenes. Con una pregunta, mire, yo adquirí una propiedad, bueno, cuatro personas compramos un inmueble y tiene cuatro departamentos. Esto hace como 10 años. Todo marchaba muy bien, pero resulta que dos departamentos, inclusive el mío, ¿verdad? No tenemos acceso a la azotea. Ahora resulta que de repente yo me quedaba sin agua, y yo decía, bueno, ¿por qué es el único apartamento que tiene el problema del agua? Me acabo de enterar apenas el domingo que es porque mi vecino me amarra el flotador para él llenarse más temprano y todo, y se le olvida desamarrarlo y me deja hasta 2 días sin agua, ¿sí? Me acabo de enterar apenas. Yo le dije que pues yo necesitaba el acceso a la azotea. Yo no tengo acceso a la azotea porque no hay acceso. Le dije que yo necesitaba poner escalera para poder subir, y más ahorita con esta problemática de que me enteré que me amarra el flotador, y me dijo que no, o sea, que no me va a dar paso porque además él en la azotea ya construyó pues una terraza, ¿verdad? Y que si yo me subo, me va a acusar de que yo ya me metí a su casa a robar. No me da acceso para que vaya mi plomero también a asegurarme el tinaco, para que ponerle seguro si no puede amarrarme el flotador. No me quiere dar permiso tampoco, no quiere que ponga escalera para yo poder tener acceso a la azotea. ¿Qué podría hacer en ese caso, Claro maestro? que sí, con mucho gusto. Aquí lo importante es que nada, antes que nada, es tener la certeza de que sí están constituidos como régimen de propiedad en condominio. Si no es un régimen de propiedad en condominio, en todo caso estarán siendo copropietarios todos de todo. Si hay el régimen de propiedad en condominio, la instancia es la Procuraduría Social o Procuraduría Condominal si están en otra entidad federativa distinta. Y en este caso, si no existe como tal el régimen de propiedad en condominio, entonces somos una copropiedad y en este caso, como copropietarios, podemos exigir vía judicial el acceso a las áreas comunes. ¿Por qué? Porque ni en una copropiedad ni en un régimen de propiedad en condominio pudiera a costa de lo que son las áreas comunes beneficiarse una persona incrementando lo que es su porcentaje de proindiviso. Eso está prohibido totalmente. Entonces, la respuesta vendrá, si somos régimen de propiedad en condominio y acudimos a la PROSOC o Procuraduría Condominal, y si no lo somos, ante un juez precisamente para ese acceso a todo lo que son las áreas comunes. ¿Sería un juzgado cívico, maestro? No, civil, es poder judicial, es pues, juzgado civil, no cívico. El cívico no tiene facultades para ello. La cuestión administrativa es la Procuraduría Social en la Ciudad de México o las Procuradurías Condominales en los estados de la República. El juez cívico tendría facultades a lo mejor en caso de escándalo de alguna situación, pero no específicamente en esto. Ah, ok. Tendría que llevar todo un juicio para que se me otorgue el acceso a la azotea. Exactamente, si es que es copropiedad nada más, si es Propiedad, maestro. régimen, ¿mande? Es copropiedad, es copropiedad. Ah, ok, no es régimen de propiedad en No, condominio, entonces no, sí es copropiedad. tiene que ser ante un juez y podríamos optar antes de acudir en demanda ante el juez de pues llamar o invitar a esta persona al centro de mediación y conciliación del tribunal buscando una mediación antes de presentar una demanda, que en muchos casos resulta oportuna y resulta conveniente esta instancia conciliadora. Ah, perfecto. Maestro, muchísimas gracias. Y qué bueno que me cayó como anillito al dedo esta conferencia que usted me está dando. Muchísimas gracias, maestro. A usted estamos a sus órdenes. Gracias. Recuerden que las conferencias de Buró Jurídico Investigador llegan a su canal de YouTube. Visiten nuestras redes sociales, así, Buró Jurídico Investigador. Estamos en YouTube, estamos en Facebook. En ambas se va a publicar esta conferencia por si quieren volver a escucharla. Son temas muy interesantes. Y bueno, y con este tip, ¿no? Que acaba de pasar,
pues les va a ayudar mucho en una controversia que ustedes puedan tener a futuro. Quien tenga otra duda, por favor, puede abrir su micrófono. No tenemos dudas, maestro. Últimas palabras de su conferencia, por favor. Claro que sí, con muchísimo gusto, maestro Jorge. Pues simplemente retomar aquel título de una famosa película que se llamaba Cuando el destino nos alcance. El destino nos alcanzó. El concepto de propiedad se ha modificado en un 360%, en 360 grados, y por eso es que surge la instancia condominal. Entonces, pues tenemos que adaptarnos a esta nueva forma de convivir para poder, pues, tanto desarrollar nuestra vida familiar en nuestra casa, como también incluso en el ámbito comercial o industrial. Excelente noche para todos y muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro. Le agradecemos la conferencia. Gracias. ¿De qué haces? Gracias, gracias y nos veremos en la próxima Jurisconsultus. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, maestro Jorge. Muchas gracias y buenas noches.